Todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me gusta mucho el tema. No sé si soy tan experto como el profesor que acá habla, pero hemos aplicado en muchas veces estas metodologías, ¿cierto? En distintos casos de negocio. ¿Ah? En el fondo, hoy día les quiero hablar de e-learning como ventaja competitiva. Soy Fernando Oliver Garraza, soy CEO de Option, pero como encontré el título medio fome, le cambié el nombre, así que hoy día vamos a hablar de Juan y les voy a explicar por qué. Eh, lo que sucede es que Juan, ¿cierto? ¿Quién es Juan? ¿Qué queremos de Juan? Es prácticamente conocer cómo raciocina, cómo piensa, cómo hace sus cosas, cómo trabaja. Juan puede ser un mecánico de 70 años que solo con escuchar el motor de una máquina en la mina puede entender la falla. Esto en realidad es como una historia real. ¿Eh? Había un mecánico, ¿cierto?, del sur de Chile, que lo llevaban en avión a la mina y él, ya 75 de tener, con escuchar la máquina, él podía más o menos entender dónde estaba la falla. ¿No? Juan también puede ser un científico que utiliza una metodología que actualiza año a año para explicar la migración de aves en Sudamérica, también puede ser. Puede ser un médico que toma decisiones en base a cachatías. ¿Eh? O puede ser alguien que está a punto de cometer un fraude bancario, ¿cierto? Sacando pequeñas cantidades de dinero en una cuenta de depósito y salta la alarma, ¿cierto? Y uno identifica que Juan está haciendo algo raro. Entonces, Juan, el que les quiero presentar, que así se llama la presentación, Juan nos va a perseguir durante toda la presentación. De hecho, eliminé el logo Option por ahí. Después lo vamos a volver a tomar. Y Juan puede ser cualquiera de esos, puede ser una sumatoria de Juanes. ¿Ah? Y Juan es lo que necesitamos entender para imitarlo y para mejorarlo. ¿Ah? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo entendemos a Juan? ¿Cómo podemos conocerlo en detalle? Bueno, la ciencia cognitiva, ¿cierto?, que nació a mediados del siglo XX, ¿cierto?, hace efectivamente eso. ¿Ah? Entender a cada uno de nosotros y cada uno de ustedes. ¿Y cómo lo hace? A través de distintos campos, entre ellos los campos de la antropología, ¿cierto?, de la inteligencia artificial, que es lo que vamos a hacer doble clic, obviamente, de la filosofía, de la neurociencia, y es importante para dónde vamos, ¿ah? Porque no creen que voy a perder el rumbo. Y nos vamos, no, en este punto ahora nos vamos a enfocar en inteligencia artificial, principalmente de cómo podemos entender a Juan, cómo podemos, en el fondo, imitarlo. De aquí, recién en este campo de la inteligencia artificial, nos adentramos, ¿cierto?, a distintas cosas. Porque la inteligencia artificial, efectivamente, es la incorporación, ¿cierto?, de la inteligencia humana a las máquinas, ¿ya? Y, y la idea, ¿cierto?, es que cada una de estas máquinas completa estas tareas basadas en reglas específicas. Y eso es lo que se inicia ¿cierto?, en los años 50 con Turing, que en realidad viene a ser como la inteligencia computacional, ¿eh? Más que artificial. Y, y, la verdad que después de dentro de esos años empieza a generarse lo que hoy día conocemos como Machine Learning, ¿cierto? Que es donde la máquina empieza a aprender por sí misma y empiezan a mejorar, ¿cierto?, los modelos, que eso ya acerca en varios años después. Y finalmente, ¿cierto?, entramos al origen de nuestra charla y de cómo podemos entender mejor a Juan en el Deep Learning. Pero acá pasa algo entretenido, ¿eh? Y esto es parte de la dicotomía que significa cómo entender a Juan, que el Deep Learning no parte en esos años. De hecho, ese gráfico que mostré anteriormente está malo. De hecho, parte mucho antes y parte con Rosenblatt, con el diseño de las primeras redes neuronales, ¿eh? Que tratan de imitar el comportamiento, ¿cierto?, del ser humano en el cerebro, de cómo el cerebro funciona. Entonces, lo que necesitamos ahora, en el fondo, ya que ahora aprendimos un poco de la historia de estos conceptos, de esta metodología, es cómo podemos llevar a Juan a un frasco, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en el fondo es imitar el aprendizaje de Juan para poder llevarlo, ¿cierto? Porque ¿se acuerdan del ejemplo del mecánico que hace ahí la pega escuchando la falla de la máquina? Nosotros tenemos que extraer esa forma de cómo resolver esos problemas y tratar de escalarlo en un Juan ahí. ¿Ah? Entonces, básicamente la inteligencia artificial es el modelar el razonamiento y la cognición de lo humano. Pero
aquí parte el problema más grande y la gran batalla entre Deep Learning, Machine Learning, lo que viene, que es efectivamente la inteligencia artificial simbólica, ¿cierto? La que se basa en los por qué y el conexionismo. Y aquí me encanta esta parte filosófica, porque aquí es donde se genera lo que está pasando hoy día, los miedos, ¿cierto?, con respecto a los avances del Deep Learning y dejar de qué pasan las cosas, ¿no? Porque estos son cajas negras y aquí lo vamos a explicar. El conexionismo, ¿cierto?, que es Deep Learning en el fondo, que nace, ¿cierto?, de este desorden, que nace también, junto casi que prácticamente con la inteligencia computacional, un poco después, tiene que ver, ¿cierto?, en cómo nosotros vemos el raciocinio de las personas. El conexionismo dice que todo se basa en redes neuronales, todo se basa en un ejercicio de conexiones desordenadas prácticamente, y que no necesariamente tiene una explicación del todo. Por otro lado, ¿cierto? En esta escena tenemos el simbolismo, ¿cierto? Que es, todo tiene que pasar por algo. O sea, no puede ser que esto no tenga una explicación concreta. Ahí están los dos mundos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un doble clic, ¿cierto?, en el simbolismo, el mundo puede ser comprendido en términos de representaciones, ¿ya?, estructurada, no hay fórmula que no representa el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El mundo de los if y los when, reglas y operaciones, ¿cierto? Que aquí está el machine learning en su inicio y todo. Y ahora esta nueva ola, ¿cierto?, que es el deep learning, que tiene varios años en general, porque si bien se inició en la historia, se está aplicando hoy día gracias a las máquinas y a la tecnología que lo permite generar. No importa por qué. ¿Para qué? ¿Para qué quiero saber por qué suceden las cosas? Lo único que yo necesito de ti es que me des un resultado que sea bueno y yo lo pueda escalar. ¿Ah? Las cosas pasan porque pasan, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cierto? Viene el simbolismo, ¿cierto? Con su versión más básica, que utiliza árbol de decisión, programa logística, clustering, etcétera, red bayesiana, y después, por el otro lado, el conexionismo, que efectivamente es literalmente aprendizaje desde el ejemplo, ¿ya? Y aquí vamos a un ejemplo. Aquí, por ejemplo, Juan está tratando o Juan obviamente sabe reconocer el modelo de un auto, ¿ya? Pero nosotros queremos imitar eso en la inteligencia artificial. Entonces vamos a usar dos metodologías distintas, o sea, una está dentro de la otra, obviamente, y puede ser que la otra sea incluso una evolución de la anterior, pero una se refiere principalmente que necesito extraer, ¿cierto? Inicialmente yo tengo la foto del auto, quiero averiguar qué modelo es, y por ende saco algunos datos, ¿cierto?, clasificatorios del modelo, y finalmente extraigo las características para después clasificarlo y finalmente indicar qué modelo es, ¿no? Entonces tengo que, en el fondo la data, tengo que etiquetarla. En el caso del Deep Learning no es necesario, de hecho le coloco la fotografía y decirle qué modelo de coche es, y el propio algoritmo empieza a encargar de encontrarse qué cosas diferencian de un coche al otro. Yo prácticamente no me involucro. Lo que genera un black box, lo que genera finalmente un miedo, ¿ah?, para muchos. Entonces, eh, volviendo a un poco la grande diferencia, ¿cierto?, entre ML y Deep Learning, es que la verdad que la cantidad de data que se requiere en uno es bastante menor, ¿cierto? Machine Learning. Deep Learning necesita mucha información, por eso Google es el rey, porque tiene información de todo lo que sucede, las fotos, las calles, todo. Para ellos Deep Learning es maravilloso. De hecho, son dueños de DeepMind, que es un área completamente enfocada en Deep Learning. Y tenemos cantidad de data, ¿cierto?, que es distinta. Después tenemos un rendimiento que es completamente distinto. Machine Learning es mucho más rápido, mientras que Deep Learning requiere, ¿cierto?, iterar varias veces para poder entender lo que está sucediendo. El hardware, obviamente, que es completamente distinto. El Deep Learning necesita máquinas gigantes. Y aquí viene el tema principal de todo esto, que es la transparencia. El ML tiene una alta transparencia porque tiene detrás un porqué, tiene un algoritmo limpio en donde efectivamente tú puedes decir, efectivamente, este modelo se produce por esto, o el output. Pero en Deep Learning no. Ahí todo se queda escondido en capas internas que literalmente no sabe lo que pasa. Y ahí empieza, ¿cierto?, el problema ético y el problema de por qué las cosas suceden, ¿eh?, o no suceden. A mí me gustan varios ejemplos de esto.
Y la verdad que para mí uno de los principales ejemplos es el de Face.com. Esto es israelita, ahí está Juan de nuevo, Juan volvió a aparecer. Esto es israelita, el año 2012, eran 10 personas, hicieron, fueron los primeros, ¿cierto?, en reconocer personas utilizando Deep Learning, ¿no? Empezaron a meter imágenes, ¿cierto?, de gente, y a través, ¿cierto?, de los tagueos de otros usuarios, empezaron, ¿cierto?, a hacer un match. Esto originalmente se creó para un sitio que se llamaba Celebrities, ¿no? Pero finalmente Facebook los compró el año 2012, ¿ya? 60 millones de dólares, y literalmente reemplazó todo su sistema de reconocimiento facial, ¿ya? Dato Freak en ese mismo año habían comprado Instagram, por bueno, una diferencia un poco mayor. Y, y el tema es que, y aquí yo empiezo a complicarme en el fondo, ¿cómo yo compro una empresa que literalmente ocupa una metodología de reconocimiento de forma de hacer las cosas que desconozco? Y esto no es el único caso. Para ver cómo funciona en cierto sentido el modelo de los israelitas, básicamente en ML, que era el modelo que también tenía Facebook. Facebook ya tenía un sistema de reconocimiento facial en el año 2012, pero era con ML clásico en el fondo. Entonces lo que hacía el ML clásico, de aquí este punto importante, era buscar puntos, ¿cierto?, característicos de la cara ¿cierto?, para empezar a caracterizar, ¿cierto?, los datos, y eso requería una persona. Eso requiere una persona. Esas características, alguien metía la mano ahí. Un data scientist con otras cosas, pero alguien metía la mano. En el caso Deep Learning, no. Literalmente, literalmente el sistema hacía todo, el algoritmo hacía todo. Y acá, gracias a Juan, ¿cierto?, y su popularidad en Facebook, hoy día, y su tag de amigos, hoy día puede aprender cómo reconocer a otros Juanes y otras personas. O sea, esta fue la magnitud que llegó a esto. Tesla, para no ir tan lejos, está completa, su sistema, ¿cierto?, está completamente siendo utilizado con redes neuronales para hacerlo autómata. Tiene más de 50 redes neuronales Deep Learning simultáneamente para hacerlo funcionar. Y nosotros nos metemos un auto funcionando en una red neural que no tenemos idea cómo funciona, ni cómo actúa. De hecho, ahí en esas capas negras nadie sabe bien cómo funciona. Lo mismo pasó ahora con este milagro que es DeepMind, ¿cierto? DeepMind literalmente la rompió. DeepMind es un área, obviamente, de Google. Ellos resolvieron unos grandes misterios, ¿ah?, de la naturaleza, de la vida, que era el problema del plegado de las proteínas, ¿cierto? Es casi como el segundo código secreto de la vida. Y lo hicieron con Deep Learning, literalmente, ¿ah? Entonces, Deep Learning, ¿cierto?, tiene varios pros y contras. Hoy día está muy en boga, por lo que acabo de decir, pero con los miedos recurrentes. Las máquinas permiten, ¿cierto?, jugar hartas veces con esto. Nosotros, y después les voy a explicar algunos casos de cómo nosotros lo hemos aplicado. Pero aquí hay un tema que es muy interesante sobre los pros que tiene, ¿eh? Uno es que el modelo escanea la data para encontrar características, no un humano. Aquí el humano, el data scientist, perdón, el data scientist, pasa a un segundo plano, ¿eh? Se toman mejores resultados con data no estructurada. Y aquí hay un punto importante. Hoy día las compañías, el 80% de la data que están recopilando son no estructuradas. No estructuradas. Y eso va increciendo en los próximos 20 años. Va a ser el 95%. Y eso se debe a la cantidad de cámaras, fotos, no digitalizaciones que se están creando en todas partes. Entonces, es lógico que tenemos que procesar esa data para generar valor, para generar ventajas competitivas sobre nuestros competidores. Y ahí está la razón por la que estamos hablando de este tema hoy día. El 80% de la data que yo genero son datas que no tienen ninguna estructura. Y además de ello, con Deep Learning podemos generar mucho mejores resultados. Bueno, aquí Juanito nos va a presentar cuánto ha aumentado el uso del Deep Learning en los últimos años, y es infinito. De hecho, si ustedes ven la línea humana, que es el margen de error, ya incluso superado crece al ser humano, ¿no? Y
Y acá les quiero comentar que las utilidades que tienen son infinitas, ¿cierto? Si bien ahí en algunos de los barritas dice ahí, en general estos son casos que se refieren literalmente a Deep Learning. En línea aérea, en viaje, ha pasado algo en su utilización con respecto al overbooking, en transporte con millones de utilizaciones, y en salud. Bueno, nosotros en Option tenemos un producto que se llama Meter 60, que en realidad es una empresa aparte con otro socio que es Carlos Venegas, y en él también estamos generando modelos que permiten identificar el no-show de un paciente. Hoy día, para que ustedes sepan, el 30% de los pacientes que agendan una hora no asisten a la hora. Y hoy día nosotros somos capaces de predecir ese no-show, evitando cerca de 50 y 70 dólares por paciente que no asiste y tratando de buscar formas de sobrevender esa hora. Esto es un dolor global, no es un dolor de Chile, que genera más de 154 billones de dólares al año. Y dolores como ese hay muchos. Vamos a sacar a Juanito un rato y vamos a hablar de Option. En Option tenemos varios ejemplos en los que hemos utilizado y me voy a dedicar solamente a los ejemplos de minería. No puedo dar los nombres de la empresa, pero acá hay un ejemplo bastante entretenido que es con respecto al molino SAC. Lo que hace en cierta medida esto es que nosotros alimentamos, ¿cierto?, un stockpile, piedra. Esa piedra pasa por una correa y las cámaras, ¿cierto?, van identificando el tamaño de esas piedras, ¿no? Todo esto con Deep Learning. Finalmente, ese tamaño de la correa, o sea, de la roca, perdón, se distribuye en correas diferentes para que el molino sea lo más eficiente posible. Entonces, la velocidad con la cual va a trabajar, etcétera, va a permitir ser más eficiente. Esto es uno de los ejemplos que hemos logrado junto a otros partners, ¿no? Otro ejemplo en minería, ¿cierto?, que tampoco puedo decir el nombre, tiene que ver con la plataforma de predicción de fallas. Las predicciones de fallas son geniales, geniales para usarse con Deep Learning. Nosotros, ¿cierto?, usamos redes neuronales, ¿cierto?, que predecíamos con 240 horas de antelación la falla de algunas máquinas, y la verdad que tuvimos bastante éxito con los modelos que generamos, generando un piloto, ¿cierto?, que por ahí sale BHP, ¿no? Se me fue BHP, perdón. Que va mostrando, ¿cierto?, la eficiencia del error y cómo va a estar prediciéndolo, etc. Entonces, terminando ya con la parte de los casos de negocio, quiero volver a una conclusión. ¿Y cuál es el futuro ahora? Para mí es el AutoML, ¿eh? Automated Machine Learning, donde Juan puede modelar y donde se transforma en un Citizen Data Scientist, donde puede aplicar Deep Learning y puede aplicar cualquier, ¿cierto?, de estas plataformas, y donde lo que está pasando es algo parecido a lo que pasó con Toy Story hace varios años atrás. Es decir, 20 años, 95, no sé, más de, no sé, ya estoy a los 40, ya no sé cuántos años son del 95 hasta ahora. Pero lo que sí les puedo decir es que Toy Story 1 tomó 4 años en hacerse. Ocupó más de 100 desarrolladores o matemáticos para poder interpretar los dibujos de cada uno de las ideas que tenían pensadas. Es decir, había que hacer los vectores en 3D de cómo el Silicon Graphics, ¿cierto?, tenía que renderear y finalmente hacer la animación. Era una locura. Hoy día, el matemático, desgraciadamente, no se utiliza. De hecho, yo puedo utilizar el mouse, el cursor del mouse, para poder hacer los 3D. Eso es una evolución típica de algo que parte muy abajo código, ¿cierto?, y termina siendo utilizable por cualquier mortal, y no necesito a equipos especializados para poder hacer mis primeros modelos. De hecho, el proceso tradicional de un data science, ¿cierto?, que está aquí, pasa por la colección, pasa por las máquinas, y tiene una serie de involucrados como el DE, el data scientist, el software architect, etc. Hoy día, con AutoML, es posible hacer todo ese proceso con mi mouse, con mi cursor. Hay que hacer ciertas cosas, ¿cierto? No todo está tan automatizado, pero efectivamente mucha de la pega se logra hacer con plataformas AutoML. De hecho, si nosotros vamos más lejos incluso, podemos revisar alguna de los AutoML que todas las clouds tienen, ¿eh? AutoML, AWS tiene la suya,
GCP tiene la suya, la mayoría hay, y acá hay cierto un Gartner donde DataRobot va liderando. DataRobot partió de, no sé, 100 millones de dólares, ahora vale una millonada, billón de dólares, 2 billones, no sé cuánto es, que están todos esperando, no sé si ya salió a la bolsa, pero si quieren comprar acciones, compren de cosas de este estilo, de AutoML, porque literalmente va a revolucionar la forma en que nosotros manejamos la predicción. O sea, no solamente estamos entrando a un mundo en donde la caja negra nos está escondiendo el cómo se generan estos modelos, sino que voy a poder hacerlo desde mi casa sin tanto conocimiento. Ahí pues, da más susto, ¿ah? Entonces, acá hay un ejemplo de un output que saca DataRobot, y volviendo a la pelea, ¿cierto? Las dos batallas, me encanta este screenshot de DataRobot, porque volviendo a la batalla de la pelea, ¿cierto? Entre el simbolismo y el conexionismo, entre tú tienes que explicar por qué, y tú, oye, no importa por qué, da lo mismo. Aquí DataRobot lo que hace en el fondo, una publicidad gratis esta, lo que hace en el fondo es que te genera el modelo después de hacer ese proceso que les expliqué antes, y tú puedes decirle que te explique por qué o no, y si quieres que encuentre modelos que sean explicativos. Es decir, por ejemplo, acá los tres primeros modelos, ¿cierto? Tienen un alto grado de predicción, que son los tres rojitos que están ahí, los tres primeros, que están al lado derecho, y él me explica por qué la medicación en ese paciente no funcionó, no sé qué era este modelo, pero yo puedo tomar eso con un clic, copiarle un texto y mandárselo al gerente y decirle, mira, esta es la explicación del modelo. O sea, es una locura esto, literalmente una locura. Así que les dejo esta, no sé si es verdad, pero ojalá no sea así. Es una de mis predicciones que van a empezar a ocurrir poco a poco, pero en general, claro, estos drag and drop platforms van a empezar a reemplazar cosas que probablemente van a esconder, van a generar mucho esfuerzo máquina, pero así pasó con muchas cosas, con los mismos desarrolladores, cuando querían ocupar los frameworks, no querían ocupar los frameworks y querían prácticamente hacerlo todo cerca de la máquina. Era un lujo si el framework te hacía el trabajo en poco tiempo. ¿Ah? Así que eso sería. Fernando, Hola. bueno, muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. Vamos a dar un espacio entonces para tomar las preguntas. Andrea Oliva nos pregunta si en Chile esto se estaría aplicando en algún área, por ejemplo, si tienes datos de empresas que estén utilizando Machine o Deep Learning. Sí, muchas. O sea, lo que pasa es que eh, estos desafíos estos pequeños eh, proyectos tienen que ser acotados, ¿eh? Tienen que ser en general basados en algún resultado, un caso de negocio que se quiera como hipótesis, ¿cierto? Recordar que toda esta área está basada, ¿cierto?, en el método científico. Tienen que haber hipótesis que uno tiene que resolver. Y, por cierto, yo he participado de varias, ¿no? de varias empresas, y algunas que no he participado, yo sé que hay muchas iniciativas que están generando en paralelo. Hay un montón. De hecho, hoy día los data engineering y todo lo que está, los roles de analítica avanzada están siendo súper escasos y han subido mucho de precio porque hay mucha demanda. Así que en general hay muchos proyectos pequeños, y ese también es el ideal, ¿eh? No hacer proyectos grandes para poder satisfacer algunas hipótesis de negocio que se requieran hacer en corto plazo de este tipo. Sí. Claro, perfecto. Fernando, hay un punto que tocaste en tu presentación en que hablabas un poco sobre diferencias de Machine Learning con Deep Learning respecto a la transparencia. Sí. Ahí también profundizabas, ponte tú, en los tipos de hardware que ambos ocupaban, que uno era mayor y el otro menor. ¿Cómo ves tú hacia adelante el conflicto precisamente con esa transparencia? Porque en la Sí, presentación anterior veíamos todos los beneficios que el Deep Learning nos puede traer, tú también lo mencionabas sí. acá en tu presentación. Entonces, ¿cómo crees que se va a ir trabajando en ese conflicto tal vez un poco más ético respecto a estas Claro, tecnologías? aquí no solamente hay un tema ético, hay un tema medioambiental. Ojo, el tema ético obviamente tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con en qué punto nosotros aceptamos que algo se ejecute sin entenderlo. Ese para mí es un temazo. Y el segundo, el medioambiental, porque Deep Learning requiere demasiado cloud, para poder, y requiere mucho esfuerzo.
es muy preciso, es perfecto, siempre llega a su meta, pero contamina un montón, es súper contaminante. O sea, me refiero a todos los procesos de generar nuevas máquinas, nuevo hardware, yo lo encuentro que es un daño también. Entonces, siento que debe haber un punto híbrido entre estos dos mundos, estas dos dicotomías, ¿cierto? En donde tenemos que tratar de sacar de uno y el otro, que se logra. Ojo que hay toda una rama nueva en donde se empuja que sean un híbrido. Perfecto. Y en esas materias, ¿tú crees que Chile ha ido avanzando, digamos, en temas legislativos sobre todo? Chuta, no sé si tanto, ¿ah? Sé que hay varios comités que están funcionando. Sé que Chile en Latinoamérica avanza bastante más rápido y se preocupa bastante de ello, pero no tengo claridad de cuáles son los roadmaps legislativos de esto en realidad. No, te estaría engrupiendo. Perfecto, perfecto, Fernando. Bueno, Ujú. nada más que agradecer tu Ya, participación en este muchas gracias. espacio de Digital Roads.